lo vemos desde el Génesis, ¿no? En la creación. Dios creando todas las cosas y estableciendo un huerto, el huerto del Edén, el paraíso, como quieran llamarle, en el cual Dios tenía comunión perfecta con el hombre. Podía él pasearse, como la Escritura claramente nos muestra, pasearse por el huerto y dialogar con las personas, con Adán, con Eva. Pero ¿qué sucede? Esa comunión es rota por el pecado del hombre. Dios dijo, de todos los árboles van a poder comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán porque ciertamente morirán. Iba a haber una separación. Bueno, finalmente el hombre, por decir el hombre y la mujer, desobedecen a Dios. Y esa comunión perfecta con aquel Dios santo, con aquel Dios eterno, es rota en el Edén. ¿Y qué sucede? Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Dios hablándole a la serpiente, al diablo, aquel que había hecho caer a la humanidad, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el talón, dicen algunas versiones más nuevas. Se produce esta caída del hombre y Dios se disgusta con el hombre, pero también con la serpiente, que es el diablo, y le dice que iba a poner enemistad entre él y la mujer, entre la simiente de la serpiente, entre los hijos de la serpiente, esto es, los hijos del diablo y los hijos de la mujer. Pero hay una promesa. Dice que en determinado momento la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza, le iba a dar un golpe mortal, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Aunque esa serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el talón, le iba a herir, pero no lo iba a matar. Pero ¿qué iba a ocurrir en determinado momento de la historia? Que la simiente de la mujer, alguien que iba a nacer de la mujer, iba a aplastar para siempre a la serpiente. De ahí hay una enemistad constante, hay una guerra que se desata. ¿De quién? De la simiente de la serpiente, del diablo, intentando destruir a la simiente de la mujer. ¿Para qué? Para que no ocurra aquello que Dios prometió, para que no sea derrotado el diablo. ¿Y qué pasa? Ocurre una guerra continua y constante. Y ya lo vemos al principio de la creación, con Caín y Abel. Dice que Abel y Caín ofrecieron ofrendas, pero agradó la ofrenda de Abel. Eso provocó envidia en su hermano Caín. ¿Y qué ocurrió? Caín mató a Abel. Y es la simiente de la serpiente intentando matar a aquella simiente prometida. Y el diablo, no sabiendo de dónde iba a venir, pero quería exterminar a toda costa. Pero Dios siempre preserva la línea de su promesa. Miren, Génesis 4:8. Caín habló con su hermano Abel y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Esa guerra constante la vemos incluso en la humanidad, que va la maldad en aumento. Miren lo que dice Génesis 6:5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos creado,
pero Noé contaba con el favor del Señor. Esa promesa hecha a Eva, que su simiente iba a derrotar al enemigo, parecía desdibujarse porque Dios decía que iba a destruir a la humanidad, que iba de continuo solamente al mal, que el corazón del hombre iba en corrupción, en rebelión. Pero dice que había alguien que se llamaba Noé, que contaba con el favor de Dios, que agradaba a Dios. Y ocurre la salvación. Ocurre Dios salvando a una línea, a una simiente de la cual Él quiso, de la cual Él agradó. Y vemos que esa simiente tampoco era perfecta porque apenas termina el diluvio, apenas ellos vuelven a habitar el mundo, vuelve otra vez el pecado. Vuelven otra vez a darle la espalda a Dios. Ocurre la Torre de Babel, pero aparece un nombre, Abraham. Pareciera cada vez más desdibujarse. Esto del diluvio pareciera no haber solucionado nada. Pero aparece este nombre, Abraham. Y dice Génesis 15, Génesis 15:5, hablando Dios con este Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Se lo dijo a alguien grande, con su esposa ya mayor, que no podían tener hijos. Incluso su mujer era estéril, algo que parecía imposible. Pero Dios dijo que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Y este Abraham, en el versículo 6, dice que creyó a Jehová, a Dios, y le fue contado por justicia. Esa promesa de que le iba a dar una tierra, que le iba a dar una descendencia y le iba a dar una bendición. Dice, en tu simiente, citando la simiente que estamos usando, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Significa que a través de Abraham y su descendencia iba a venir alguien que iba a bendecir a toda la humanidad. Bueno, ¿quién será ese, no? Y seguramente hay intentos de la serpiente otra vez de destruir. Y aparece este Jacob, engañando a su padre, engañando a su hermano, comprando la primogenitura, después el hermano intentando matarlo, y pareciera ser que están esta simiente de la serpiente y la simiente de la mujer en constante guerra, intentando el diablo matar a aquella simiente prometida. Pero Dios es fiel a sus promesas. Y aparece este Jacob, y tiene 12 hijos, los cuales son las 12 tribus de Israel. Y vamos a Génesis 49:8, dice, hablando de Judá, de uno de los hijos. Judá, le dice su padre Jacob a Judá, Judá, te alabarán tus hermanos. Una palabra profética para Judá, para alguien que iba a descender de él. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, en la cabeza de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y aparece esta figura, ¿no? Cachorro de león. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como un león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Ya habla de un reinado, de un cetro, de alguien que iba a legislar, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Acá Jacob profetiza que iba a venir alguien de la tribu de Judá, como un león, que iba a gobernar, y a él se reunirían los pueblos. Esta bendición apunta al Mesías. Era poca la información que se tenía de quién va a ser esa simiente
que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, del diablo, que lo iba a derrotar para siempre. Y la revelación de Dios iba en aumento. Y me imagino al diablo intentando destruir todo vestigio de bondad, de personas buenas, pero Dios se valió de personas comunes y corrientes, incluso imperfectas, personas que ejercían prostitución como Rahab, personas que se habían equivocado como Ruth, personas con historias difíciles para cumplir sus planes eternos, para proveer de esa simiente a un rey que iba a venir, en el cual se iban a congregar los pueblos, y iba a ser un salvador. ¿Quién será esta persona? Bueno, Jacob, todos sus hijos van a Egipto y así son esclavizados 400 años. Y otra vez vemos, ¿no?, el intento del diablo de exterminar a aquel pueblo de Dios, oprimiendo a su pueblo, esclavizando a su pueblo, pero Dios librando a través de Moisés a Israel. Y pasan los años, pasan los siglos y aparece un rey. Pareciera ahora sí la bendición de Abraham cumplirse. Estaban en la tierra que Dios les había dado, su descendencia era grande como las estrellas y había un rey gobernando. Pareciera ahora sí que vino aquel Mesías prometido, pero vemos que David se equivoca. Vemos que ese rey, a pesar de ser un rey esplendoroso y uno de los reyes más importantes de Israel, un rey con errores, que quiere construir una casa para el Señor. Y Dios le hace una promesa. Segunda Samuel 7. Dice así la palabra de Dios, versículo 12. Y cuando tus días, hablando al rey David, cuando tus días seas cumplido y duermas con tus padres, cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y dice que ese reino no iba a tener fin, que él iba a afirmar el reino de David, o sea, de la descendencia de David, para siempre. Y la revelación va en aumento. Ya sabemos que es alguien de la tribu de Judá. Ya sabemos que es alguien de la línea del rey David. Y David muere. Viene Salomón, el reino se divide. Y vienen una serie de reyes, uno quizás más imperfecto que el otro. Pareciera ser ninguno aquel rey prometido que habría de venir a reinar y cuyo reino sería para siempre. ¿Quién será este rey? ¿Quién será este rey? Vamos a leer Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5. Hay un lugar prometido y Dios va revelando de una manera hermosa acerca de este rey. ¿Dónde iban a ser? Dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, el pueblo de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. De este pueblito muy pobre, que significa casa de pan, en algún momento de la historia iban a ser el pan de vida. Iban a ser aquel rey prometido. Iban a ser aquella simiente que iba a destruir al enemigo. ¿Y qué más? Un niño prometido, Isaías. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Habla de un niño prometido,
de un hijo que se nos iba a dar a cada uno de nosotros, y el principado sobre su hombro, habla ya de reinado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Iba a ser Dios ese niño prometido, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, lo que Dios le había prometido a David. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Este niño reinará con justicia y sería un príncipe de paz, alguien que traería paz a las personas. Pero ¿qué más? Iba a ser un siervo sufriente. Isaías 53. Iba a venir un niño que iba a reinar, que iba a ser el príncipe de paz, un rey. Y las personas seguramente se imaginaban a alguien tremendamente poderoso, librándonos de la esclavitud que vivían en ese momento. Pero Dios iba a enviar a un siervo. Y dice Isaías 53:3 acerca de este siervo que iba a venir: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La revelación de Dios va en aumento. Iba a venir un rey que iba a derrotar al enemigo para siempre. Iba a ser un niño que iba a nacer, pero iba a ser alguien que iba a sufrir. Y no iba a sufrir por su propio pecado, iba a cargar el pecado de la humanidad. En él el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías. ¿Quién será este rey? Bueno, les quiero presentar a este rey. Se llama Jesús. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Jesús Dios creó todo lo que existía en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que hoy podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor Jesús ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y Cristo también es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de su cruz. Ese Jesucristo se hizo hombre. ¿Dónde nació? En Belén, donde estaba profetizado. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Era Dios con nosotros. Había una profecía hermosa de Isaías que decía que la Virgen iba a concebir, iba a dar luz, un hijo, y se iba a llamar su nombre Emmanuel, que esto es Dios con nosotros. Dios iba a estar caminando
entre nosotros los pecadores. Y así fue en Jesús. Caminó una vida perfecta, pero fue muerto en una cruz, cargando ese pecado que decía Isaías, el pecado de todos nosotros. Como oveja, como aquellos sacrificios de la antigüedad que no lograban, dice el libro de Hebreos, quitar los pecados, el Señor Jesús se ofreció una vez y para siempre para quitar del medio el pecado, para solucionar el problema que tiene usted y que tenía yo, de esa comunión rota en el Edén. Quizá usted está acá y piensa que su mayor problema es que no tiene trabajo, es que tiene problemas de salud, es que tiene problemas económicos, y seguramente todos esos sean problemas que usted tiene que solucionar. Pero tiene un mayor problema, que es el pecado que lo aleja de Dios, que es esa comunión rota, como estuvo rota en el Edén. Esa muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el Señor Jesucristo, Dios mismo, vino a solucionar el problema del pecado. Y dice la palabra de Dios en Filipenses que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, el Señor Jesucristo, aquel Rey prometido. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó en el lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio un nombre a Jesús sobre todo nombre. Y el apóstol Pedro dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, en aquel Rey prometido que derrotó al diablo en la cruz del Calvario, que derrotó para siempre a la muerte, triunfando sobre la muerte y resucitando al tercer día. Es ese Rey en su belleza, en su esplendor, mostrando el poderío de Dios venciendo sobre la muerte para que nosotros podamos tener vida. ¿Crees en este Jesucristo? Este es un llamado a arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como Salvador. Quizás lo has escuchado muchas veces, quizás lo escuchás por primera vez, pero Dios te está llamando a que te arrepientas de tus pecados, de una vida de darle la espalda a Dios, de vivir a tu manera, de confiar en tus posesiones, de confiar en tus maneras, de confiar en tu misma vida, que renuncies a todo eso y que en arrepentimiento le pidas a Cristo que sea tu Salvador. Dios quiere salvar gratuitamente, aunque a Él le haya costado la vida, Dios quiere salvar. Hay un pasaje hermoso que dice que el Rey de la Gloria atiende al humilde. Aquel Rey glorioso se hizo hombre para salvarte a vos y a mí. ¿Vas a despreciar esta salvación tan grande? El apóstol Pedro decía que a este Jesús que nosotros crucificamos, Dios le hizo Señor y Cristo. Y Dios tiene poder para salvarte, pero si le rechazas, tiene el poder para condenarte para una eternidad sin Él. ¿Vas a rechazar este llamado que Dios te hace? Si oyes hoy su voz, dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Que Dios nos bendiga en esta hora, para que aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y escuchan este mensaje de salvación, puedan verse perdidos, puedan verse con la necesidad de un Salvador y puedan ver a aquel Rey maravilloso que está dispuesto y con los brazos abiertos para recibirte, para perdonarte tus pecados y para hacerte un hijo suyo. Que Dios nos bendiga.